Bienvenidos a Archivo Oculto, terror paranormal inexplicable. Te cuento que este canal de entretención está dedicado a relatar historias reales, algunas conocidas y otras contadas por los propios usuarios, sobre casos paranormales, terror, misterio, ufología y otros casos extraños. Prepárate un café o lo que quieras, apaga la luz, pero lo más importante, cierra la puerta de tu habitación. Estás en Archivo Oculto. Las abducciones extraterrestres sin explicación han dejado una marca intrigante en la historia de los fenómenos ufológicos. Aunque la ciencia aún puede proporcionar respuestas concluyentes, muchos fenómenos pueden ser explicados por causas naturales o psicológicas. Sin embargo, existen casos que aún desafían nuestras explicaciones convencionales, lo que nos llevará a explorar lo desconocido. Recopilé información documentada y confiable sobre 5 casos aterradores de encuentros cercanos que tal vez no conocías. En 1980, un piloto de la Fuerza Aérea del Perú avistó un objeto volador no identificado. Lo que ocurrió esa mañana en la base aérea La Joya, ubicada en Arequipa, no fue conocido en ese momento por los medios de comunicación. La pregunta natural que surge es, ¿por qué no se conoció este incidente? ¿Hubo ocultamiento de información por parte de la Fuerza Aérea Peruana? Hay muchas interrogantes. A continuación contaré esta increíble historia. Durante la mañana del 11 de abril de 1980, quien fuera teniente coronel de la Fuerza Aérea Peruana de tan solo 23 años de edad, Óscar Santamaría Huerta, estaba preparándose para realizar maniobras de entrenamiento junto a 1.800 militares y civiles en la base de la Fuerza Aérea de La Joya, a unos 1.000 kilómetros de Lima, Perú. A las 7:15 de la mañana se encontraba en formación la totalidad del personal militar que trabajaba en la base aérea de La Joya, cuando de pronto se observó un extraño objeto que se encontraba suspendido en el aire, a 5 kilómetros a unos 2.000 pies de altitud, unos 600 metros aproximadamente. Este extraño objeto se parecía a un globo metálico. Llamó la atención del personal de la torre de control, el cual lo reportó al comando de operaciones, ya que emitía luminosidad, explicada inicialmente por el brillo del sol. Huerta, quien había volado aviones de combate desde los 19 años, recibió una orden de volar con su avión caza Sukhoi 22 para interceptar el ovni, ya que este previamente no respondió a los llamados de la torre de control. 15 minutos después, despegó el avión Sukhoi 22, piloteado por el teniente Óscar Santamaría Huerta, en un plan de vuelo, con la misión de enviar un informe desde el aire y, si era necesario, utilizar las armas de la aeronave. Al no obtener ninguna respuesta de la extraña nave, Santamaría recibió la orden de disparar y dar de baja este extraño aparato. Los militares que se encontraban en la base militar dieron fe del avistamiento. Para ellos, no solo resultó asombroso ver la nave en forma de esfera siendo perseguida por el Sukhoi 22, sino también percatarse de que estuviera suspendida en el aire sin movimiento aparente. Según declaraciones del teniente coronel, el misterioso objeto volador estaba en un área restringida sin autorización, lo que podría haber presentado un peligro para la nación. Hay que recordar que en ese momento Perú se encontraba bajo un régimen militar, igual que otros países de la región, y aún había tensión con Chile por lo que fue el conflicto de 1978 con Argentina y el centenario de la Guerra del Pacífico. Después de haber despegado, Huerta voló a unos 2.500 metros del objetivo y se colocó en posición de ataque. Huerta recuerda que una vez que tuvo el objetivo en la mira, disparó una ráfaga de 64 proyectiles de 30 milímetros, los cuales serían suficientes para derribar cualquier tipo de aeronave. Sin embargo, no tuvieron ningún efecto sobre el ovni. Según las declaraciones del teniente coronel, parecía que el objetivo había absorbido las balas. Justo después de haber sido atacado, el extraño globo se elevó a gran velocidad hasta el cielo, alejándose rápidamente. El objeto se alejaba rápidamente y se elevaba al mismo tiempo. Luego se detuvo abruptamente y tuve que hacer giros para no chocar contra él, declaró una vez a un programa del canal History Channel.
Agrego que junto a Oscar Santamaría, otros investigadores y ex oficiales testificaron sobre el incidente del National Press Club en Washington hace algunos años, con el objetivo de presionar al gobierno de los Estados Unidos a investigar los casos OVNI. Según expertos en aviación, ninguna aeronave conocida es capaz de avanzar a velocidades supersónicas desde un punto muerto. Es decir, resulta imposible que alguno de los vehículos aéreos que se conocen en la actualidad, incluyendo naves supersónicas, asciendan de 0 a 160.000 km por hora, como sí lo hizo este OVNI, luego de permanecer suspendido en el aire inmóvil por varios minutos. De ser efectivos estos mecanismos de estacionamiento intempestivo en el aire, de acuerdo a las explicaciones de los especialistas, la denominada fuerza G, una medida intuitiva de aceleración, provocaría la muerte del piloto. Como dato, este tipo de aviones solo puede alcanzar una altura de 18.300 metros, pero el ex piloto peruano llegó a los 19.000 metros mientras intentaba alcanzar el objeto no identificado. Sin embargo, el Sukhoi 22 perdió potencia y obligó a Santamaría Huertas a retornar a su base. El piloto dio una descripción del OVNI. Tenía una especie de cúpula pavonada con una base ancha de metal que hacía que todo brille. No tenía alas, ventanas, antenas, era una superficie muy lisa arriba y abajo. Aunque Estados Unidos dejó de investigar a los ovnis con el término del proyecto Libro Azul en 1969, igualmente la CIA y el Estado Mayor Conjunto conocieron en detalle el caso del exteniente coronel Santamaría. Durante 20 años el caso no fue difundido, pero al interior de la Fuerza Aérea Peruana los miembros conversaban sobre este tema y se sabe que el exteniente coronel Huerta era muy respetado al enfrentarse él solo a un objeto volador no identificado, sin conocer realmente a lo que se enfrentaba. De todos los casos documentados que hay, el ocurrido el 11 de abril de 1980 es, en mi opinión, el más contundente. Lo otro que le da validez a la historia, aparte del testimonio del piloto, son el registro de la torre de control y los 1.800 militares testigos en tierra. Hasta la fecha, este aterrador encuentro sigue siendo el único caso documentado oficialmente en el que un avión militar disparó contra un ovni. Hola gente del canal, agradezco por seguirme y por escuchar las historias contadas en Archivo Oculto. Apóyame con tu like o comparte este video con tus amigos, ya que con tu apoyo seguiré subiendo videos. Recuerda también que si has tenido alguna experiencia paranormal y quieres compartirla, me la puedes enviar al mail que está en pantalla o al Instagram. Ahora también en TikTok para que me sigas. Prepárate un café o lo que quieras. Apaga la luz, pero lo más importante, cierra la puerta de tu habitación. Estás en Archivo Oculto. Otro aterrador encuentro ovni ocurrió el 17 de noviembre de 1986, cuando el piloto del vuelo 1628 del Boeing 747 de Japan Airlines, el capitán Kenjo Terauchi, con más de 10.000 horas de experiencia de vuelo a cuestas, tuvo un encuentro con 3 objetos voladores no identificados que al día de hoy no han logrado ser explicados. Cuando sobrevolaba Alaska proveniente de Francia a las 6 de la tarde, Terauchi junto con su tripulación de 2 hombres, el copiloto Takanori Tamefuji y el ingeniero de vuelo Yoshio Tsukuba, notaron la presencia de 2 luces brillantes de colores blancos y amarillos al lado izquierdo cerca del avión. Luego, según el relato del piloto, estas 2 luces se posicionaron al frente del Boeing a unos 150 o 300 metros de distancia. Cuenta Terauchi que la cercanía de estos objetos era tal que podía sentir el calor de aquellos objetos en el rostro. Sin embargo, lo más terrorífico vendría segundos después, cuando la tripulación de la aeronave notó sobre su Boeing la presencia de un gigantesco objeto volador no identificado en forma de nuez, del tamaño, según el testimonio de los pilotos, como de 2 portaaviones. Debido a este extraño hecho, el piloto informó al Centro de Control Aéreo de Anchorage, en Alaska. El controlador aéreo le confirmó que tenía 2 objetos en el radar,
Fue entonces cuando se decidió que el avión diera un giro brusco para evitar la colisión. Luego de esta arriesgada maniobra, el piloto creyó que los dos objetos habían desaparecido. Sin embargo, el control aéreo, según su radar militar, le indicó que los dos objetos se encontraban ahora detrás de la aeronave y le consultó si tenía detrás algún avión militar. El Japan Airlines negó esto. Fue en ese momento que el controlador aéreo envió un avión de la United Airlines a la posición del vuelo 1628 para percatarse de esta presencia. Pero en ese momento, el extraño objeto desapareció. En total, el avistamiento de Kenju Terauchi duró aproximadamente 50 minutos, de los cuales existe una transcripción con la torre de control que está disponible en la web. Destaco que este avistamiento fue confirmado por los dos tripulantes que acompañaban a Terauchi en este vuelo. Sin embargo, los otros dos miembros de la tripulación dijeron haber visto solo luces, mientras que el capitán Terauchi describió una especie de nave nodriza gigante. Las tripulaciones de los otros dos aviones no vieron absolutamente nada inusual. Finalmente, el vuelo 1628 aterrizó en Alaska. La tripulación fue interrogada y los investigadores de la Administración Federal de Aviación determinaron que eran pilotos normales, profesionales, racionales y que no tenían ninguna participación en drogas o alcohol. Si bien este encuentro no está documentado, hay algunos factores que contribuyen a la validación del caso. Estos incluyen, entre otros, el hecho de que el informe fue realizado por el capitán Kenju Terauchi, un ex piloto de combate japonés con más de 29 años de experiencia de vuelo, así como su copiloto e ingeniero de vuelo. El diálogo entre la tripulación y la torre de control de vuelo de la Administración Federal de Aviación se registró durante toda la duración del evento. El último diálogo confirmó que el radar militar recogió tráfico adicional, es decir, la presencia de otra aeronave desconocida en las inmediaciones del vuelo 1628, sin mencionar la supuesta intervención de la CIA que confiscó la evidencia del radar antes mencionada. En su momento, la Administración Federal de Aviación, con sigla FAA, atribuyó los datos que mostraba el radar a un fallo técnico. El capitán Terauchi citó en el informe oficial de la FAA que el objeto era un ovni gigante. En diciembre de 1986, Terauchi concedió una entrevista a dos periodistas de un famoso medio japonés. Japan Airlines lo castigó por hablar con la prensa y lo trasladó a un trabajo de escritorio. Fue reincorporado como piloto varios años después y finalmente se retiró en el norte de Kanto, en Japón. Real o no, todo indica que hubo un intento por silenciar al ex capitán del vuelo 1628. Siguiendo la dinámica de videos anteriores, subí 3 videos y los voy a comentar ahora. Este video es sorprendente y se parece mucho al del vuelo 1628. Desconozco cuándo fue publicado, pero se ve claramente un objeto luminoso grabado desde una cabina de un avión. Leí en los comentarios del video que podría ser la luna o el sol, pero yo lo descartaría, porque se ve que tiene una trayectoria irregular. Además, se ve que fue grabado de noche, imposible que sea el sol. Realmente es un video impactante. Este registro es relativamente reciente. Por lo que investigué, fue grabado en mayo del 2022 por el piloto colombiano Jorge Arteaga, en Antioquia, Medellín. Aquí podemos apreciar un objeto con forma de disco, al parecer metálico, pero por su movimiento no creo que sea un satélite. Pocas veces digo esto, pero en mi opinión, un video completamente genuino de un ovni. Respecto a este registro, creo que me faltan adjetivos para calificar lo que vemos aquí.
realizado y publicado hace un tiempo por Jeremy Corbell, un investigador de ovnis. El Pentágono informó que fue captado por un dron el año 2018, en una base militar estadounidense en Irak. La primera vez que lo vi quedé perplejo. También en internet hay todo tipo de conjeturas sobre lo que realmente es. Parece una criatura viviente. Si lo miramos en detalle, se puede ver que viaja en línea recta, no es como un movimiento ondulado, como si fuera un insecto, por ejemplo, o un pájaro. La única explicación que podría tener es que se trate de un dron camuflado con algo, pero está volando a baja altura. Un portavoz del Pentágono comentó sobre este registro, pero no lo confirmó ni lo descartó. No lo sé, tal vez se trate de un fantasma. Es un video muy freak. Dale like, comparte y comenta para seguir creciendo y subiendo videos. Y si te impactaron las primeras historias, prepárate, porque quedan 3 historias más en archivo oculto. En agosto y septiembre de 1978, el Rally Vuelta a Sudamérica prometía ser una fiesta del deporte tuerca en este lado del mundo. La organización estaba a cargo del Automóvil Club Argentino. Se inició el 17 de agosto cruzando 10 países y con 57 autos participando, de los cuales solo terminarían 22. Sin embargo, nadie contaba con que un binomio chileno sería protagonista de una de las historias más inverosímiles de la disciplina. Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya fueron parte de la competencia en un Citroën GS que recorrió los 10 países del subcontinente, iniciando en Buenos Aires y culminando su punto de partida 39 días después. Después de 36 días de viaje, el 23 de septiembre quedaba solo la última etapa. Atrás quedaban largas horas de sufrimiento y de problemas que abarcaron incluso el tema político, puesto que por esos días tanto Chile como Argentina estaban dirigidas por dictaduras militares, las cuales estaban enfrentadas por el canal de Beagle, lo que generaba una fuerte presencia en los pasos fronterizos. Eso también se había superado, y a la vista estaban 1000 kilómetros más de recorrido para que el binomio chileno con el número 102 terminara la agotadora prueba. El enlace lo comenzaron de noche. Debían recorrer un tramo entre Viedma y Bahía Blanca, hasta que ocurrió algo extraordinario. Según el relato, de pronto los pilotos vieron una fuerte luz blanca que venía detrás. Pensaron que eran los Mercedes-Benz y se corrieron hacia la berma derecha para dejarlos pasar, pero no eran las máquinas alemanas. La luz se hizo cada vez más fuerte y los encandiló. Luego, su auto se elevó unos 2 metros y el motor se detuvo. Estuvieron un rato en shock sin entender qué estaba pasando. Según el relato de Acevedo y Moya, la luz de pronto inundó el interior del vehículo y ni siquiera podían ver el tablero del Citroën. Sobre aquella noche, Moya comentó en un programa de TV que conducía Patricio Bañados. Habíamos avanzado unos 10 kilómetros. Eran como la 1:30 o las 2 de la madrugada. En un momento el auto se iluminó muy fuerte por dentro. Entonces le dije a Carlos, córrete a un lado que vienen los alemanes, ya que había 4 Mercedes-Benz. Ellos tenían las luces muy grandes y nosotros muchas veces nos pusimos detrás de ellos para aprovechar su luz. Carlos se corre hacia la orilla, pero esta luz seguía detrás. En un momento se preguntó, ¿qué pasa que no nos pasan? El auto hizo un tirón como el despegue de un avión. Yo miré por la ventanilla y me agarré a la jaula antivuelco y vi que estábamos a 2 metros de altura del piso. Luego el motor se aceleró a fondo y se paró todo. La luz era tan grande que no podía ver la hoja de ruta que tenía en mis manos. No voy a decir que me dio miedo, me dio terror. No sabía qué estaba pasando. Fue una mezcla rara de desesperación y no saber qué hacer. Carlos gritaba y decía, ¿qué está pasando? Me insultaba y yo a él. Luego, bruscamente, la luz desapareció. El Citroën GS volvió a estar sobre la ruta. Carlos y Miguel Ángel no podían creer lo que les había pasado. Una vez que la luz brillante se disipó y estuvieron en el suelo, se bajaron a revisar que el Citroën GS no tuviera daños.
El auto estaba intacto, pero se percataron de que el tablero tenía varios detalles anómalos. Por ejemplo, el estanque de emergencia estaba vacío pese a que había sido llenado con 40 litros de combustible. Otro detalle que los alertó al detenerse en una estación de servicio en Pedro Luro, a 120 kilómetros de Viedma, su odómetro señalaba que solo habían recorrido 52 kilómetros. Con la insólita situación vivida, Moya recordó cuando llegaron a la estación de servicio. Le digo al chico de la estación que llene el estanque, a lo que Carlos dice, pero si está lleno, y el chico nos dice que está vacío el estanque. Según detalló el medio Infobae, Eduardo Forchesato era uno de los que trabajaba en la estación de servicio y recuerda al binomio chileno. Sabía que había un rally internacional y los primeros que vimos pasar fue esta gente, los muchachos de Chile. Se bajaron muy asustados. Uno de ellos me contó que cuando salieron de Viedma vieron una luz muy grande y luego no se acordaron de nada. Cuando se dieron cuenta estaba cruzando un río. El que habló fue el conductor. El acompañante no hablaba nada y temblaba. Estaba muy asustado. Llamé a la policía, recordó el hombre. En ese lugar fueron alcanzados por el piloto ecuatoriano Edmundo Carvajal, a quien habían superado en una zona de curvas en la cual les perdió el rastro. No estaban solos, también estaba la policía. El copiloto estaba en un estado de shock terrible, contó a History Channel. Moya no podía hablar, estaba blanco como el papel. Hay 70 kilómetros que su odómetro no los tenía, es como si no los hubieran recorrido, añadió Carvajal. ¿Cómo fue posible que el dúo nacional recorriera esa distancia en tan poco tiempo y además saltándose un punto de control? Para los organizadores, Moya y Acevedo tuvieron que tomar un atajo. Sin embargo, esta hipótesis genera dudas, ya que en 1978 solo existía un camino entre Viedma y Bahía Blanca, y si lo hubieran hecho, los habrían delatado los testigos. La dupla chilena llegó a un punto de control casi 2 horas antes que el resto de los competidores. La mesa de radar recién estaba siendo instalada cuando los vieron llegar. Ahí fueron informados como irregulares y su tiempo dejó de ser contabilizado. De ahí en más, fueron escoltados por la policía el resto del camino. Al llegar a Bahía Blanca, en lo que fue la penúltima jornada de competencia, fueron entrevistados por personal de la Fuerza Aérea de Argentina. Según explicó la dupla chilena, luego de su entrevista con la Fuerza Aérea de Argentina, les pidieron su ropa y el Citroën GS para analizarlos, y los dejaron volver a Chile con una advertencia. No pueden contarle a nadie de esto, les dijeron. Al mismo tiempo que les confirmaron que el vehículo y el vestuario que usaron aquella noche no les serían regresados. Lo cierto es que en Argentina muy pocos creyeron la historia de Acevedo y Moya, donde fueron blanco de burlas y acusaciones por la supuesta abducción. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Hicieron trampa los pilotos chilenos? La respuesta es un interrogante, pero hasta el día de hoy nunca se pudo comprobar que hubieran tomado un atajo o que hicieran trampa. Todos los años hay cientos de casos de abducciones en todo el mundo. Uno de estos casos es el de una mujer conocida como Geraldine Orozco, quien hace un tiempo atrás afirmó haber sido secuestrada 8 veces. Incluso reveló que era parte de un programa ultra secreto que se trataba de experimentos con humanos y extraterrestres, en el que se pretende crear humanos híbridos. Suena como serie de Netflix, pero es que Geraldine no es una mujer común y corriente. Es una profesional capacitada en varios campos, incluida la reprogramación intuitiva de ADN, entrenadora de ascensión, oradora, anfitriona de exposiciones y también hipnoterapeuta. Un ex agente del FBI, Ben Hansen, ahora dedicado a la investigación del fenómeno OVNI, en un capítulo del programa Testigo OVNI se acercó a Orozco para investigar su caso de abducción. La mujer contó que estaba embarazada de 8 semanas, cuando de pronto tuvo un aborto espontáneo. Sin embargo, dice no haber visto nada. Sorprendentemente, los médicos sí confirmaron que Geraldine había tenido un aborto reciente, ya que observaron signos de aborto espontáneo, aunque extrañamente no había señales del feto. Orozco le dijo a Hansen: veía al médico y veía a diferentes médicos a lo largo de los años. No sabían cómo explicarme lo que me había pasado, y por supuesto,
Yo tampoco tenía la respuesta. Entonces dije, está bien, tal vez no pueda tener hijos. Hasta que en el 2013 tuvo una experiencia aterradora donde afirmó haber sido secuestrada y llevada a bordo de una nave espacial. Geraldine siempre se había preguntado por qué no podía quedar embarazada a pesar de los esfuerzos de ella y su pareja por concebir un hijo. Ella pensó que era solo un caso de aborto espontáneo. Pero una noche todo cambió. Se dio cuenta de que sus hijos por nacer no se perdieron por abortos espontáneos, sino que fueron sacados de su matriz y experimentados por seres extraterrestres. A continuación, su detallado relato. Estaba durmiendo y de repente me desperté porque había una luz brillante en mi habitación. Y cuando miro mi teléfono, dice que son las 3:30 de la mañana. Y una parte de mí tenía un poco de miedo en ese momento, porque estaba pensando, hay alguien afuera de mi ventana. Así que miro por la ventana y la luz es tan brillante que me quemó los ojos. Luego, el investigador le pidió describir al ser extraterrestre. La mujer recordó haber visto a unos seres grises altos de 1.8 metros aproximados, con cabezas grandes y ojos negros alargados como los de los asiáticos. Geraldine afirmó que los seres grises le presentaron a sus 8 hijos híbridos y le impartieron un conocimiento intrigante. Este ser me está mostrando estos niños. Mientras los miro y veo cómo se ven, no son del todo humanos. Esta piel gris y delgada, una cabeza mucho más grande y estos ojos gigantes que son tan profundos y tan complejos. Fue simplemente increíble, pero lo que reconocí cuando me reuní con el niño es que ese niño es mío, se parece a mí, tiene algo que es parte de mí. La joven asistió a terapias e hipnosis con varios especialistas y allí descubrió que había estado siendo abducida desde muy pequeña. Geraldine comenzó a desarrollar un conocimiento increíble sobre el universo y las variaciones del ADN antiguo del planeta Tierra, por lo que en 2017 fue sometida a una regresión, donde comprendió mejor el proceso de hibridación y cómo funciona entre humanos. De hecho, dijo que es parte de una hibridación humana, lo que resultó en el nacimiento de 24 niños híbridos. La afirmación de Orozco sobre un programa de hibridación alienígena no es nuevo, ya que John Ramírez, un ex funcionario de la CIA, dijo que la CIA estaba interesada en la hibridación de humanos, ya que 2 altos funcionarios con identidades secretas le dijeron que habían descubierto un ADN extraterrestre en el genoma humano. Agregó que durante su entrevista con Hansen, la mujer compartió todos sus registros médicos y hallazgos de ultrasonido, brindando evidencias físicas de que su historia era cierta. Respecto a las abducciones contadas en este video, como en los que relaté en el episodio 1, el mundo médico lo atribuye a la creación mental de falsos recuerdos o alucinaciones mentales, lo cual es muy probable. Sin embargo, eso no explica la enorme cantidad de evidencia presentada por los abducidos. En mi opinión, me cuesta creer que el caso de Geraldine Orozco, Antonio Vilas Boas o el policía Schirmer hayan sido una invención mental. Los dejo con el último caso de la noche. Pocos recuerdan un extraño incidente ocurrido en la década de los 90 en Chile, tal vez uno de los más extraños en la ufología moderna, que incluso hasta el día de hoy genera debate entre los amantes del tema ovni. Era el cumpleaños de un niño en la comuna de Maipú en pleno verano, un día sábado 28 de enero de 1998. A plena luz del día y mientras el papá estaba filmando con su cámara la celebración, alguien alertó sobre unos supuestos paracaidistas que se observaban en las alturas. El papá del niño apuntó su cámara al cielo y comenzó a grabarlos. Lo extraño era que estos paracaidistas no caían y no tenían paracaídas, manteniéndose suspendidos en el aire, en lo que parecía ser una formación de aproximadamente 6 a 7 objetos alargados de gran tamaño. A este raro avistamiento se le nombró como los paracaidistas de Maipú, aunque posteriormente la Fuerza Aérea y la DGAC descartaron que hayan sido paracaidistas o que hayan tenido que ver con el raro fenómeno aéreo.
Personalmente lo recuerdo, porque en esa época estaba en el colegio, en segundo medio, y salió en las noticias. Estos mantenían una posición vertical conforme a la Tierra y perpendicular al horizonte, y nunca variaron ese ángulo. Solo flotaban sin ascender o descender, mantenían una velocidad de desplazamiento constante, siendo observados durante más de 15 minutos, tiempo durante el cual cruzaron lentamente el espacio aéreo que era posible abarcar por los testigos en dirección a la costa. Existen incluso algunos videos de los paracaidistas de Maipú, aunque de baja calidad, tomando en cuenta que a fines de los 90 las cámaras de video no eran como las de ahora. Adjunto fotografías y el link del avistamiento. Algunos creyentes aseguran que los seres voladores existen desde los tiempos de la Biblia. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel describió en las Escrituras capítulo 10, versículos 9, 10 y 11 a seres alados ángeles o querubines, que se mantenían en el aire en forma independiente junto a un extraño artefacto también suspendido entre las nubes. Aquí una frase bíblica. Junto a los seres alados vi 4 ruedas que brillaban y semejaban ser en ese momento una rueda dentro de otra rueda. Podría entenderse que aquello no era otra cosa que un disco volador, y los ángeles o querubines, exploradores espaciales en su traje autopropulsado. El video fue analizado por la única entidad oficial que se encarga de investigar el fenómeno OVNI en Chile, el Comité para el Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC. Uno de los encargados de analizar el video fue Eugenio Faurt, joven productor audiovisual y asesor analítico de imágenes OVNI del CEFA. Producto del análisis, se pudo constatar que dentro de las imágenes aparecieron algunas sorpresas, como por ejemplo la presencia de algunas esferas que flotaban alrededor de estos objetos. Estas esferas estaban en distintas posiciones y no necesariamente debajo o arriba de los objetos, sin tener en apariencia alguna relación real con la posición de los objetos, pero sí permaneciendo en su entorno. Con respecto al análisis hecho en Estados Unidos, Eugenio Faurt afirmó en una entrevista: el NIT, Network Intrusion Detection System, que se manifestó interesado en estudiar este caso, solicitó las imágenes a CEFA. Nosotros enviamos el video completo en un CD y recibimos su respuesta después de unos 30 días, demora que llamó profundamente mi atención. La explicación de NIT no me convenció, y siendo sinceros, no creo que haya convencido a nadie que haya leído el informe aquí en Chile. Según ellos, se trataría de una especie de parapentes pequeños, que sirven para impulsarse a través del viento y que están adosados a un vehículo terrestre al cual tiran. Este vehículo sería similar a un triciclo o a un auto infantil. Cabe señalar que esos mini parapentes vuelan a una altura no superior a 30 metros, y los paracaidistas de Maipú estaban mucho más altos que eso, estaban a más de 500 metros de altura. Aún me acuerdo que cuando pasó esto yo tenía un compañero en el colegio que contaba que su hermano mayor miró al cielo con lentes binoculares y aseguraba que podía ver a un tipo de robot con forma humana. Me contó que incluso sus amigos también lo vieron. Me dijo que lo dibujó en un papel y que pudo ver a unos 4 humanoides volando sobre Maipú. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que en esa época aún no existían los drones, por lo tanto, está descartado que haya sido manipulado a control remoto por alguien. ¿Qué fue lo que sobrevoló los cielos de la capital durante un día de verano de 1998? ¿Cómo es posible que se hayan mantenido en el aire sin movimiento aparente? Posterior al aterrador avistamiento de los paracaidistas de Maipú, hubo otros casos similares que fueron captados en México, Irán o China. Incluso, hace algunos años atrás, grabaron una especie de nave cónica suspendida en el aire, donde se puede ver algo en el interior. Les comparto el sorprendente video. Finalmente, comparto este raro video captado en Denver, Colorado el año 2021. ¿Qué opinan? Les dejo el link del video completo.
Si bien ninguno de estos casos está 100% comprobado que haya sido real, tampoco han sido descartados, al igual que otros casos conocidos como el caso Roswell, el de Barney y Betty Hill, el del bosque de Rendlesham o el caso Varginha. Existe la posibilidad real que existan seres de otro lugar con una tecnología muy superior a la nuestra. El fenómeno ovni hasta la fecha sigue siendo un real misterio. Archivo oculto, terror paranormal, inexplicable. Ayúdame a crecer dándole like al canal, suscríbete o comparte este video. Si quieres contarnos tu experiencia, puedes escribirme por correo a archivooculto236@gmail.com o por mensaje privado al Instagram del canal. Atentos que iré subiendo videos los días domingos. También deja tu comentario en cada video para poder conocer tu opinión. Y recuerda, por favor, no te asomes por la ventana, que alguien te mira en la oscuridad.